Estamos en la serie Aprendiendo a caminar por fe, aprendiendo a vivir por fe, aprendiendo a pensar por fe. Este es el estudio número 3 de la serie y el subtema de hoy lo he titulado Cuando la fe le falla, cuando la fe nos falla. ¿A usted nunca le ha fallado la fe? Oiga, les felicito. Híjole, díganme cómo le hacen. ¿Cómo ve, hermano Moreno? Bueno, qué bueno que a usted no le ha fallado. Cambio la pregunta. ¿Alguna vez se ha sentido que avanza 2 pasos y retrocede 3? No me di a entender. ¿Alguna vez se ha sentido, ha pensado que avanza 2 pasos, pero retrocede 3? Tal vez el domingo aquí no. Aquí no hay problemas, aquí todos te quieren, todos te ven bien, todos te abrazan, todos te tratan bien. Que en el trabajo, que en el vecindario, que cuando manejamos, que en el etcétera. Hermanos, el viaje de la fe, el camino de la fe, la vida de fe, está lleno de montañas. No es fácil subir una montaña, ¿eh? Está lleno de valles. En la Biblia los valles representan, tipifican problemas, dificultades, cosas difíciles. Está lleno de bajadas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando se da cuenta que se está alejando de Dios? Ya no tiene mucho interés en leer la Biblia, ya no hay mucho interés venir a oír o orar donde esté, ya no hay mucho interés de alabar, glorificar, oír música cristiana de alabanza, de adoración al Señor. ¿Qué hacer cuando hay temor en lugar de fe? Cuando un temor ha sustituido la fe. ¿Qué hacer? A veces no nos damos cuenta que llegamos ahí. Sin darnos cuenta, el temor nos controla, y empezamos a alejarnos. Mi experiencia como pastor, no saben ustedes cuántos hermanos amados, queridos, se han alejado. Entonces, vimos que Abraham, Dios lo llama en Ur de los Caldeos. Y Dios le dijo a Abraham, deja a Ur de los Caldeos, deja tu familia, deja tu parentela, sal y vete al lugar que yo te voy a decir. Abraham salió parcialmente, no totalmente. Dios a todos nos ha llamado a creer en Cristo como Señor y Salvador, a creer en su palabra como la única regla de fe y práctica. A todos Dios nos ha llamado a dejar el mundo, el sistema del mundo. Por eso dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A todos. Abraham salió de Ur parcialmente, pero
no obedeció totalmente. Muchos nos pasa igual. Llegó a un lugar llamado Harán, ¿se acuerdan? Ya lo vimos. Llegó a un lugar llamado Harán. ¿Cuál es su Harán? Ya hemos dado un paso parcial de fe y de obediencia, creyendo en Jesús como Salvador, congregándonos los domingos como iglesia, leyendo y estudiando su palabra. Ya llegamos a Harán, pues nos falta dar otro paso. Que el Señor está hablando con usted en su corazón, en su mente. Pero no hemos recorrido, muchas veces no hemos recorrido el camino que Dios tiene para nosotros. Otros ya llegaron a su Canaán, ya están en Canaán, ya viven por fe, ya caminan por fe, ya piensan por fe, ya deciden por fe, ya le creen al Señor. Yo espero que usted sea parte de ese grupo. Están andando y están viviendo por fe. Quiera Dios que aquí haya gente que ya está andando y caminando y viviendo y actuando por fe, que le obedece al Señor, aunque su fe titubee, Dios va a honrar esa fe. Por otro lado, vivimos en una era de temor. Vivimos en un mundo de temor. Nunca en la historia de nuestra humanidad ha habido tanto temor y tantas causas de temor como hoy. Hay muchas. ¿Cuál es su temor el día de hoy? ¿A qué teme el día de hoy? Dígaselo al Señor. Pídale que el Señor le ayude. Pídale que ese temor usted lo puede echar fuera. Porque la Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de temor. No nos ha dado Dios espíritu de temor. Dios por eso nos dio la fe. Dios por eso nos da sus promesas. Yo creo que todos tenemos temores. Todos tenemos temores. Justificados, injustificados, razonados, no razonados. Todos tenemos temores, creo yo. Y muchas veces se apoderan de diferente forma de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra manera de pensar. Y el temor está cambiando muchas cosas en el mundo. Muchas cosas están cambiando, no solo en México, en el mundo. Porque la gente tiene temor. No sé cuál sea su temor. Miren, el temor a ser pobre, el temor a ser pobre hizo que Jacob engañara a su padre allá en el Antiguo Testamento. El temor hizo que los israelitas trataran de regresar a Egipto. Y ellos dicen, es que allá hay ajos, hay cebollas, hay ollas de caldo, hay buena comida. El temor hizo que los israelitas trataran de regresar a Egipto. El temor a sufrir fue lo que hizo que los discípulos abandonaran al Señor Jesús. Puro temor. El temor hizo que Pedro
el apóstol Pedro negara 3 veces al Señor. El temor, mire, el temor es peligroso. El temor hay que echarlo fuera. El temor hay que sustituirlo por la fe. El temor hay que sustituirlo por las promesas del Señor. Entonces, número 1, Abraham sale a la tierra que Dios le había prometido. Domingo pasado lo dejamos en Harán. Génesis 12:5, tomó a su esposa Sarai, tomó a su sobrino Lot, tomó a todas sus posesiones, tomó sus animales, tomó todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán y se dirigió a la tierra de Canaán que Dios le había pedido que llegara. Miren, Abraham fue un hombre, tenía todo, tuvo todo para estar lleno de fe. Dios había prometido provisión. Versículo 7, mire lo que Dios le dice. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Abraham está confirmando su fe. Va bien hasta ahora. Construye un altar. Como cada uno de nosotros debemos tener nuestro altar en casa. Pero la fe de Abraham está a punto de cambiar. La fe que lo había guiado, la fe que lo había sostenido, la fe que le había hecho vivir los últimos meses, está a punto de convertirse en papilla, en nada. ¿Cómo les pasa a muchos cristianos? Por el temor. A causa del temor, vea el problema que tuvo Abraham. Vea la prueba que tuvo Abraham. Vea el reto, versículo 10 del capítulo 12 de Génesis. Mire el reto, mire la prueba. En aquel tiempo, o en ese tiempo, un hambre terrible, dice, azotó la tierra de Canaán. Un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Da el paso de fe, sale de Harán, llega donde Dios le dice, Canaán, pero no esperaba encontrarse con lo que se encontró. No esperaba encontrarse a los cananitas en primer lugar. Menos esperaba encontrar, dice el versículo, una terrible hambruna. O sea, no había nada que comer. No había llovido, no había cosecha, terrible hambruna.
¿Ya lo vio? Y ahí está Abraham, un hombre de fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? No lo juzguemos tan duro, porque usted y yo, ¿cuántas veces pasamos por ahí? Mire, la hambruna estaba allí, donde llegó Abraham. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle una lección muy importante a Abraham. Como Dios quiere enseñarnos en muchas circunstancias y en muchas pruebas a nosotros lecciones importantes, que si pones su confianza en Él, Dios va a cumplir la promesa: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo estoy contigo todos los días de tu vida, etcétera, etcétera. Dios le quería enseñar a Abraham a no ver, a no depender de las circunstancias. Dios le quería enseñar a Abraham a que dependiera, aunque viera otra cosa, dependiera de la providencia de Dios. Porque Dios puede proveer para usted y para mí y para su pueblo en medio de una hambruna o en medio de un gran banquete. Y usted dice: yo escojo el banquete. Dios puede proveer para sus hijas y para sus hijos si confían, si dependen en Él, en medio de una hambruna, en medio de la nada o en medio de la abundancia. Un buen ejemplo es recordar cómo Dios proveyó para su pueblo, para Israel. ¿Cuántos años duró la hambruna? ¿Cuántos años de vacas flacas era la historia? ¿Cuántos años de vacas gordas? 7 años de hambre. Dios proveyó para el pueblo de Israel. Éxodo, ahí está la historia. Dios proveyó para el pueblo de Israel. Ahora mire usted lo que hace Abraham. Miremos lo que hace Abraham. Génesis 12, versículos del 10 al 15. Miren lo que hace. Miren lo que hace. Está en la hambruna, no hay que comer, no hay pan, no hay tortillas, no hay frijoles, no hay nada, pues. No hay nada. ¿A dónde vas? Miren lo que hace Abraham, versículos 10 al 15. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer muy hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa, matémoslo, entonces podremos tomarla. Los egipcios no creían en el divorcio, pero creían en el asesinato. Los judíos sí creían en el divorcio. Di que eres mi hermana. Así que por favor, Sarai,
Imagínese, lea con imaginación la Biblia. Por favor, Saraí, mi amor, le dice, di que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Saraí. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Saraí al palacio real. Un hombre de fe, ¿eh? Di quién es mi hermana. La Biblia nos relata esto en unas cuantas palabras. La Biblia nos relata esto de una manera muy rápida, pero Abraham, de ser un hombre de fe, que le había confiado a Dios su vida, que le había confiado a Dios su futuro, que le había confiado a Dios para ir al lugar que Dios le había prometido. Ahora, ¿qué hace? Se aparta de Dios. Se aparta de Dios y Abraham toma sus propias decisiones yendo a Egipto. Acuérdese, Dios le había dicho a Abraham, voy a estar contigo. Te voy a bendecir, a cuidar, a prosperar. No te va a faltar nada, voy a estar contigo. Como le ha dicho a cada uno de ustedes y como le dice a cada uno de nosotros a través de la Biblia, que está con usted y que no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿qué pasó? Abraham, yo no sé si se le olvidó eso. Yo no sé si la situación le ganó. Dice Dios que me va a prosperar y me va a dar, pero no veo claro, decimos, ¿verdad? Todo lo que vio fue hambruna, necesidad, falta de comida. Se olvidó de la fidelidad de Dios. Y es evidente que esta historia que Dios nos da, Dios no quería que Abraham fuera a Egipto. Es evidente en los pasajes que leímos, en toda esta historia, Abraham no consultó con Dios, no oró a Dios. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes hacen lo mismo? No consultan con Dios, no oran a Dios, no le piden a Dios, toman su propia decisión como lo hizo Abraham. En cuanto a ese problema, la hambruna, no le consulta a Dios, no busca a Dios. Es decir, Abraham no aprendió la lección. Abraham no aprendió la lección, no había aprendido la lección. ¿La estamos aprendiendo nosotros? Espero que sí. Espero que sí. Ay, hermanos, inventamos tantas cosas. Pastor, sáqueme de la duda. ¿El diezmo es bíblico hoy o era cosa del pasado del Antiguo Testamento? Pastor, ¿debo perdonar a esta persona que ya otra vez me vio la cara de?
Usted sabe, ¿verdad? Usted conoce sus experiencias. ¿Sabe? Abraham no había aprendido la lección. Oiga, su esposa estaba pensando en él, bien egoísta el hombre, no estaba pensando en la esposa. Número 3, tercer cosa. Más tarde, allá en el capítulo 26 de Génesis, versículo del 1 al 3, vuelve a haber una hambruna. Ahora le toca vivir esa hambruna a Isaac, al hijo de Abraham, al hijo de la promesa. 26 del 1 al 3, un hambre terrible azotó toda la tierra, como había ocurrido antes en el tiempo de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, el rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Haz lo que yo te he dicho. A veces nos dice el Señor lo mismo, ¿no? Haz lo que te he dicho, no hagas eso. Te vas a complicar la vida. Haz lo que te he dicho. Vive aquí, en esta tierra, y yo estaré contigo y yo te bendeciré. Con estas palabras confirmó. Mire qué lindo lo que sucede con Isaac. ¿Qué hubiera pasado si Abraham consulta con Dios? ¿Qué hubiera pasado si Abraham ora? ¿Qué hubiera pasado si Abraham busca la ayuda de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Abraham clama? ¿Qué hubiera pasado si Abraham confía en ese Dios que se le había aparecido? Hubiera recibido el mismo mensaje que recibió Isaac. Hubiera recibido el mismo mensaje que Dios a través de la Biblia le da a usted. No temas, no desconfíes. Dios proveerá. Hermanos, yo tengo tantos testimonios de la Casa Hogar para Niños. Muchos niños, 25, 20, 30. La Casa Hogar tiene capacidad para 50. Orábamos, pedíamos, y mire, nunca el Señor falló. Los que conocen la historia de Rocafuerte, y algunos, aunque ven la construcción y ven todo, piensan que aquí hay muchos ricos. Yo le digo: dime dónde está para ver si algo se me pega de ellos, ¿verdad? Si dices eso es porque algo debes de saber. Entonces dime dónde está para que a ver si algo se me pega. Hace años invité a un pastor a predicar. Y yo siempre trato que la ofrenda sea lo mejor posible para la persona. Pagamos su avión, le pagamos su hotel, le pagamos todo. Y le dimos la ofrenda. Y cuando está recibiendo la ofrenda allá abajo en el estacionamiento, ya que me dice: oye, chico, no me digas que aquí no hay dinero. Con todo esto no va a haber dinero.
Aquí hay, dice. Le digo, mira, Dios sabe que es lo máximo que podemos darte de ofrenda. Le digo, y si no tienes la fe que yo tengo, pues ya, quién sabe si vuelvas a venir. Y no ha vuelto a venir. Abraham dudó. Mucha gente duda. ¿Cuál es el tema del mensaje de hoy? Cuando falla mi fe, no se sienta mal si ha fallado su fe. Que el diablo no se aproveche y le culpe porque ha fallado su fe. Pero aprenda la lección con el favor y con la ayuda de Dios. Si Abraham hubiera quedado en Canaán, Dios hubiera hecho por él lo que Dios prometió hacer por Isaac. Y hermanos, Roca Fuerte es un testimonio de fe, de lo que es confiar en Dios, de lo que es depender de Dios, de lo que es creerle a Dios, de lo que es estar en la voluntad de Dios y creerle a Dios. Amén. Miren, Abraham tomó las cosas en sus propias manos. Y una vez que se alejó de Dios, empezó a ir de mal en peor. Cometió perjurio, comprometió su fe, y ahora lo vemos en el nivel más bajo de su fe. Versículos 12 en adelante. Miren, cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa. Sí, es que él sabía que los egipcios no eran tontos. Matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, dice versículo que sigue, efectivamente, cuando los funcionarios la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, al rey, y la llevaron al palacio. Estaba dando una media verdad o media mentira. Cuarto y último punto de este pasaje. ¿Qué hace Faraón? Se lleva a la esposa de Abraham, a su harén, así le llamaban entonces, se la llevó a su harén. Vemos que Abraham no piensa en su esposa, vemos que Abraham se porta egoísta, cuando Abraham pudo y debió de haber confiado en Dios, que lo había guiado, que había provisto, que podía proveer, que podía protegerlo nuevamente. Y Abraham nos muestra lo que pasa cuando hacemos eso, que no confiamos en Dios, que decidimos por nosotros mismos. Y vemos cómo grandes personas pueden empequeñecerse. Abraham nos enseña cómo hombres fuertes pueden debilitarse. Abraham nos enseña cómo gente buena puede llegar a ser mala cuando le dan la espalda a Dios, cuando no le creen a Dios, cuando no obedecen a Dios. Recuerden, lo aprendimos en la lección 1, fe es obedecer a Dios. Fe
andar por fe es creerle a Dios. Hubiera sido mejor para Abraham haber confiado en Dios y no irse a Egipto. Aunque parece que le fue bien a Abraham. Parece. Versículo 16 del capítulo 12. Y voy a tratar brevemente de explicarles esto, porque algunos piensan que se puede ganar mintiendo, que se puede ganar transando, que se puede ganar, etcétera, etcétera. Versículo 16. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de Sarai. Le dio ovejas, le dio cabras, le dio ganado, le dio asnos, le dio asnas, le dio siervos, le dio siervas y le dio camellos. ¿Qué estaba haciendo Faraón? ¿Qué hizo Faraón? En ese entonces se acostumbraba a dar lo que le llamaban una dote, un pago. Estaba dando la dote para poder tener a Sarai. El punto es, nunca juzgue la prosperidad como un signo o como una señal de aprobación de Dios. Nunca juzgue la prosperidad como una señal o una indicación de la bendición de Dios. Espero me esté dando a entender. Hay muchos hijos y hay muchas hijas de Dios que están dispuestos a negar al Señor cuando en una necesidad, cuando en una crisis, cuando en un problema, etc. Versículo 17 al 20, mire lo que sucedió. Génesis 12, versículos 17 en adelante. El Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todo los de su casa debido a Sarai, a la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y le reprendió severamente. ¿Qué has hecho?, le preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa?, le dijo. ¿Por qué dijiste es mi hermana? ¿Por qué me permitiste tomarla como mujer? Ahí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a sus hombres que la sacaran, la expulsaran a Abraham de su territorio junto con su esposa y con todas sus pertenencias. ¿Cuál era el propósito de Dios para Abraham? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la primera lección. Lo vimos, lo primero que Dios le promete. ¿Cuál fue el propósito de Dios para Abraham? ¿No se acuerdan? Bueno, ahí les va. El propósito de Dios para Abraham, Dios le había dicho, te bendeciré y serás bendición. ¿Ya se acordaron? Serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ese es el propósito de Dios? ¿Ese era el plan de Dios? Como el plan de Dios para sus hijas y sus hijos hoy. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Propósito de Dios para Abraham era que él fuera de bendición. Pero aquí, ¿en qué se convirtió?
En lo contrario, una maldición. Hermanos, cuando caminamos en dirección contraria a la voluntad de Dios, el pecado nos va a alcanzar. El pecado va a afectar a otros. El pecado de Abraham afectó a Faraón, afectó a su casa, afectó a su pueblo. Siempre el pecado arrastra a otros con nosotros. Conclusión. Hermanos, no solo es la historia de lo que pasó. A veces pensamos que historias como estas nada más es la historia de algo que pasó. No solo es la historia de algo que pasó. Dios quiere que aprendamos. Romanos dice, estas cosas se escribieron como testimonio para enseñarles a ustedes. Corintios vuelve a repetirlo de algo similar. Entonces, miren, cuando la fe falla en nosotros, cuando usted toma un desvío, cuando usted toma un atajo, como lo hizo Abraham, cuando usted tira al suelo los dones que Dios le ha dado, porque la Biblia dice que Dios le ha dado dones a todos y a cada uno de ustedes. Cuando a usted le vale un cacahuate el propósito de Dios en su vida y toma un atajo y no hace lo que Dios le pide que haga, vamos a cosechar. Gálatas dice, no nos engañemos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso también vamos a cosechar. Hermanos, estamos concluyendo. Hebreos 12, del 1 al 4. Hebreos 12, del 1 al 4. Estamos terminando. Dice, por lo tanto, o sea, por todo lo que hemos visto, por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que se ha dicho, por tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Mira, hay gente que no está leyendo la Biblia, pero está viendo nuestro testimonio en la calle. Está viendo nuestro testimonio el vecino. Está viendo nuestro testimonio con el que hace negocios, donde trabaja. Quitémonos todo peso que nos impida, especialmente el pecado, que tan fácil nos hace ¿qué? Tropezar. Y corramos con perseverancia. Venza el desánimo, venza el problema, persevere la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Versículo 2. Esto lo hacemos cuando miramos fijamente, cuando ponemos nuestra confianza, nuestra vista fijamente en Jesús, el campeón que inicia perfectamente nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Gloria al Señor, gracias a Dios, dele gracias a Dios por eso. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Verso 3, piensen en toda la hostilidad que soportó por nosotros los pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. No se cansen, no se den por vencidos. Cuando está cansado,
Ya le cansó el culto otro domingo. Ay, otra vez ir al culto. Dice que Él da nuevas fuerzas, ¿verdad? Me toca la alabanza otra vez. Dice que Él da nuevas fuerzas. Así dice, no se cansarán. Si hacen eso que leímos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida. ¿Está entendiendo? Capítulo 10 de Hebreos, versículo 35 al 39. Estamos concluyendo. Ponga atención. Vamos a capítulo 10, versículo 35. Gracias, hermano Gerson. Ya lo tenemos en la pantalla hasta el 39. Dice, por lo tanto, otra vez, mire, por lo tanto, por lo que hemos estudiado, por lo que hemos visto, por lo que les he enseñado. Por eso, por lo tanto, no desechen la firme confianza que deben tener en el Señor. No desechen la confianza que deben tener en el Señor. Consérvenla, búsquenla, guárdenla, protéjanla. Que el mundo no le gane, que Satanás no le gane, que su carne no le gane. No desechen, dice, esa confianza que debemos tener en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que su Dios les dará. Dios tenga misericordia del que se está durmiendo. Hay que nombrar, hermanos, una comisión de despierta dormidos. Oiga lo que dice el 36. Perseverar, ¿cómo? Con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Gloria al Señor. Sí, entonces recibirán lo que Él ha prometido. Entonces recibirán. Mire, parece que no se cumple. Si se va a cumplir lo que falta por cumplirse. Parece que no es cierto. Sí es cierto lo que falta que experimentemos que sea cierto. Pues dentro de muy poco, el que viene vendrá, no demora. Versículo 38. Mis justos vivirán ¿cómo? Por la fe. El justo, el que ha sido justificado por la sangre de Cristo. El que está buscando el reino de Dios y su justicia, que es justo, dice, tiene que vivir por fe, pensar por fe, caminar por fe, actuar por fe. Pero no me complaceré con nadie que ¿qué? Que se aleje. Ustedes no son de los que se alejan. Ustedes son valientes. Ustedes le creen al Señor. Versículo 39 de Hebreos capítulo 10. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios para su propia destrucción. Somos los fieles. Y nuestras almas un día serán salvas. Es su credo. 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 Que no me toque, que no me pregunte a mí. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, por favor. No me quite el texto 39, vamos a hacer algo con él, hermano, muchas gracias. Pónganse de pie y quiero invitarles que haga un compromiso con su Dios, que haga una declaración de fe con su Dios, si usted quiere, si usted lo cree, si le parece hacerlo. Y repita, leamos juntos, pero
nosotros, Rocafuerte, nosotros los que estamos aquí, nosotros, ustedes y yo, amén. Nosotros no somos de los que se apartan hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestra alma. Padre, permite que nuestra fe no falle como falló la fe de Abraham. Tú nos exhortas, nos llamas, nos pides que vivamos, que caminemos, que pensemos por fe. Este pueblo aquí congregado acaba de comprometerse contigo. Hemos dicho que nosotros no somos de los que se apartan de ti hacia su propia destrucción. Hemos confesado, Señor, que queremos y somos fieles a ti y que nuestras almas un día serán salvas y estarán contigo. Gracias. Gracias por llamarnos. Gracias por exhortarnos. Gracias por buscarnos. Gracias por hablarnos una y otra vez. Gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias. Gracias. Lleva a este pueblo tuyo con tu bendición. Confirma esta palabra en sus corazones y en sus mentes, pensamientos, emociones, sentimientos. Y permite, Señor, Señor, que aquí se levanten hombres y mujeres de fe para hacer la obra, para hacer el trabajo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo vaya con ustedes. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga.